Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos expectantes de lo que la palabra de Dios hará el día de hoy sobre tu familia y sobre tu vida. Bienvenidos. Eu, apóstolo Wilson Menezes do Brasil, estarei com vocês no dia 21 a 23 de fevereiro no Congresso Internacional Enciende em Fuego. Será poderoso. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não fique de fora. Será tremenda. 21 a 23 de fevereiro estarei com vocês nesse congresso internacional. Te aguardo lá. Devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaré hablando de un tema muy importante que es acerca de nuestras decisiones, cómo es nuestra conducta o cómo debería ser nuestra conducta y qué consecuencias tienen las acciones que nosotros emprendemos en nuestro día a día. De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. Es increíble cómo Dios habla a nuestras vidas a través de las Escrituras y ahí en ellas nos está mostrando cómo nosotros debemos de comportarnos y cómo debemos de llevar una vida cristiana que sea un ejemplo para aquellos que hoy andan en algún valle de sombra o de muerte y que la luz que está en nuestras vidas pueda resplandecer pues sus vidas. Lo increíble de todo esto es de que Dios quiere hacer a través de nosotros un ejemplo de que Él existe, de que Él es real y de que quiere manifestarse a otros, y lo que Dios quiere hacer con nosotros también lo quiere hacer con aquellas personas que están pasando hoy en necesidad. Desafortunadamente, muchas de nuestras conductas, muchas de nuestras decisiones, muchas de las cosas que nosotros realizamos en nuestro día a día no están agradando al Señor. O bien, Él no está de acuerdo en que nosotros hagamos ciertas cosas, mas sin embargo, Él respeta. Dios ama al pecador y esto es inconfundible, esto no lo podemos hacer a un lado. Dios ama al pecador, pero Él no está de acuerdo con las acciones que el pecador realiza. Él solamente está observando que esas decisiones y esas acciones traen una consecuencia por naturaleza, y esto no es una maldición, simplemente es algo que nosotros estamos recibiendo a causa de lo que estamos accionando en el momento. Dice la Escritura, Ezequiel 33, 10 y 11, Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Mira lo interesante que dice. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Es increíble que el pueblo de Israel se encontraba en serios problemas. Se había corrompido y su corazón se había desviado para adorar dioses que ni siquiera habían hecho nada por ellos. Esto provocó que ellos cayeran en más faltas y estaban conscientes de todo, pero no querían un cambio en sus vidas. ¿Cuántas ocasiones te has encontrado con personas que están pasando por una situación, por un problema? La solución es Jesús, la solución es Cristo, pero ellos no quieren doblar sus rodillas, ellos no quieren entregarle sus vidas a Él. ¿Por qué? Porque saben que Jesús empezará a hacer cambios desde adentro y empezará a ordenar el caos que está ahí en sus vidas. Es por eso que muchas veces Jesús, como ya lo he dicho muchas veces, Jesús es un estorbo. Es un estorbo para los planes personales, es un estorbo para las ambiciones personales, es un estorbo para la codicia, es un estorbo para el odio,
es un estorbo para la calumnia, para la difamación, es un estorbo. Y cuando Él llega a nuestras vidas, Él empieza entonces a ordenar todo el caos y a veces nosotros nos acostumbramos y disfrutamos caminar o vivir en medio de ese caos. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos estaban en serios problemas. Dios entonces manda a Ezequiel para anunciar un mensaje que Dios le había entregado. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos reconocieran a Dios en medio de todo el caos, en medio de toda la situación que estaban pasando y se arrepintieran para que evitaran el juicio que iba a venir sobre sus vidas. Tristemente, el pueblo de Israel no hizo caso. El pueblo de Israel fue disperso, fue llevado a esclavitud y ahora vemos que a lo largo de su historia es un pueblo que ha sido perseguido, lastimado, ha sido pasado por espada. A causa de sus malas decisiones y conductas, Dios los dispersa por todo el mundo para que ellos vagaran como si fuese un desierto. Qué terrible es saber que estás consciente que no estás haciendo las cosas bien. No sé si te ha pasado esto. Qué terrible es o qué triste es que reconozcas que lo que hoy estás haciendo o lo que hoy está pasando por tu vida, cada día se vuelve una carga pesada y no haces nada por quitarla. Jesús dice que llevemos nuestras cargas delante de Él porque Él se preocupa por nosotros, pero desafortunadamente nosotros no queremos entregarle esas cargas. ¿Por qué? Porque sabemos que lo primero que Dios va a hacer es tratar de conducirnos por su camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y esto es lo que queremos evitar muchas veces. Una vida llena de reglas, una vida llena de orden. ¿Por qué? Porque lo que viene a hacer el Espíritu Santo es a traer orden y a poner sus reglas. Esas reglas que nos van a abrir el cielo, esas reglas que nos van a prosperar, esas reglas que nos van a llevar y nos van a conducir para ser mejores personas cada día. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo dice claramente en Romanos 6:23. La Escritura nos habla y nos dice que el corazón del ser humano y sus conductas es perversa. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Qué tremenda palabra, ¿no? Y Pablo está haciendo referencia a una escritura que se encuentra en el Antiguo Testamento. La escritura nos habla y nos dice que el corazón de la persona o del ser humano en sí, sus conductas son perversas. ¿Y qué es lo que nos dice Romanos 3, 23 al 26? Pablo nos sigue hablando y nos dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Gloria a Dios, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Qué hermoso es esto, pero Dios nos está hablando a través de esta escritura. Pablo escribe de una manera tan impresionante que nos hace ver que
Todo es por gracia, que es por medio de la misericordia de Dios, que Dios quiere hacernos justos y que a través del sacrificio que Jesús hizo, a través de esa sangre preciosa, Él puede romper toda ligadura. El mundo juzga a Dios por tantas situaciones que hoy están pasando, como por ejemplo el hambre en algunos lugares, las pestes, los homicidios, la violencia, las violaciones, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Porque dice la Escritura, amado hermano, en Ezequiel 33:11, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Esto nos puede llevar a otro pasaje importante que me gustaría traerlo en este tiempo, y es Génesis 4:7, el cual dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor nos está hablando aquí en Génesis y nos está mostrando que nuestras decisiones tienen un peso. Ellas pueden abrir bendiciones o también pueden acarrear maldiciones, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras generaciones futuras. ¿Qué dice Génesis 6:5? Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Observa que aquí dice, pensaba, imaginaba y hacía. Qué terrible es esto, ¿no? Es algo terrible. Y en el versículo 11 y 12 nos dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. ¿De qué sirve entonces que reconozcas que estás mal? ¿De qué sirve si no existe un anhelo de cambiar? ¿De qué sirve reconocer tu pecado si no quieres la ayuda? Una persona que está en necesidad y se le tiende la mano para poder ayudarle, si esta persona no decide de manera personal cambiar, tomar esa ayuda, pues no se puede hacer nada con ella. ¿Qué dice Santiago 1, 21 al 22? Dice la Escritura, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Aquí está, mira. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos cristianos que fingen ser cristianos, pero son hijos de su padre el diablo. Te lo digo así, ¿por qué? Porque Santiago nos habla y nos dice por lo menos 4 cosas. Primero, tenemos que quitar lo malo y lo sucio que está en nosotros y a veces no queremos hacerlo. Segundo, tenemos que aceptar con humildad la palabra de Dios para que ésta produzca un fruto agradable delante de los ojos del Señor. Número 3, no solamente debemos escuchar, escudriñar las Escrituras, sino que tenemos que llevarla a la práctica en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y número 4, si no hacemos lo que la Escritura nos dice, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Mira lo importante que Dios nos habla aquí en Ezequiel 33 acerca de las diferentes posiciones de conductas y acciones de parte de hombres buenos u hombres malos. Quiero llevarte al pasaje en Ezequiel 33, versículos 12 al 16, que nos dice, Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos, observa esto impresionante, no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Mira, aquí está un secreto. Aquí hay algo terrible, algo tremendo, algo poderoso para tu vida. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán
por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. ¿Por qué? Porque no es por lo que haces, es por tu manera de conducirte, por tus decisiones, por tus pensamientos. Ay, no. Y supongamos, dice el versículo 14, y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podría devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que había robado y obedecer mis leyes que dan vida, dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán. Wow, esta palabra yo creo que tienes que meditar en ella y pensar y pensar y pensar y pensar que nadie tiene la victoria asegurada. Aquí Ezequiel 33 nos está hablando Dios de una manera tremenda y nos dice que si yo me porté bien, pero en un momento dado tomo malas decisiones y empiezo a pecar, dice que esto no me va a salvar y que incluso las cosas buenas que yo haya hecho no se me van a tomar en cuenta, porque no es por las acciones, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero dice que si hay una persona que es malvada, sus acciones son malas y llega a un punto donde se arrepiente, dice que aún las cosas malas que hizo no se lo tomarán en cuenta y él se salvará. A la gente se le hace fácil juzgar a Dios pensando que Dios no puede hacer lo correcto porque ellos quieren ver actuar a Dios siempre y quieren tenerlo al mando de usted. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque ellos quieren simplemente un evangelio que se adapte a ellos. Mira lo que dice Ezequiel 33, 17 al 19. Tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque Dios no se va a dejar vender. No va a recibir mordidas, no va a recibir chantajes, no va a recibir nada de esto. Porque si tú haces lo recto, ciertamente y reconoces al Señor en tus caminos, Dios va a salvarte. Pero si tú insistes en caminar una vida llena de perversidad, entonces Dios no puede hacer nada contigo. Dios no puede ayudarte si tú no quieres la ayuda. Hechos 17:30 nos habla y nos dice algo importante que no podemos ignorar. Y dice la Escritura, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado, mira lo que dice aquí, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Él es Jesús. Amén. Así de que, mi amado hermano, la única oportunidad que tú tienes para poder conducirte bien en esta vida es que le entregues tu vida al Señor, que te arrepientas, que empieces a conducirte por ese camino que te lleva a la vida eterna. Dice Juan 3:16 al 21, y quiero terminar con este pasaje que nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Observa en el versículo 16 lo que dice el apóstol Juan. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación, aquí es importante esta parte, no hay condenación para todo el que cree en Él. ¿En quién? En Jesús. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente, amó más la oscuridad que la luz. Qué terrible esto. Porque sus acciones eran malvadas. Otra vez, la palabra accionar.
Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amado hermano o amigo que me estás escuchando, yo quiero llevarte a una fórmula que quiero que anotes en tu libreta o en tu mente o en tu corazón. Y esta fórmula es la siguiente: decisiones más conducta más acciones es igual a cosecha. Tú no puedes cosechar algo malo si estás haciendo las cosas correctas. Tú no puedes cosechar algo bueno si estás haciendo las cosas mal. Entonces Dios ve la conducta, las acciones, nuestros pensamientos. Él ve nuestros sentimientos. Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y Él lleva un registro claro. Dice la Escritura que no hay nadie que Él no conozca, que aún no viene el pensamiento o que aún no viene la palabra, que esta está en la mente y Dios ya la conoce. Esto es algo tremendo. Si hoy estás viendo este devocional y estás meditando en la palabra que hoy te estoy brindando, que hoy te estoy dando, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Ora y pídele perdón si las acciones que hoy estás llevando en tu vida no son las mejores. Dios desea y anhela lo mejor para ti. Él tiene planes de vida y no de muerte. Dios quiere que te conduzcas como un verdadero embajador del reino de los cielos. Dios quiere que tú seas su vocero. Dios quiere usarte a través de señales y de maravillas. Pero si tus conductas, tus acciones están negando a Jesús, Dios no puede hacer cosas poderosas contigo porque Él no puede soltarle a un necio el cielo. Amén. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Si este devocional te bendijo, por favor, ayúdanos compartiéndolo a aquellos que necesitan escuchar este mensaje. De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.